dice: y escriba al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bien, mis hermanos, esta es la última de escribirle a las iglesias del Asia Menor. Y pues hemos visto algunas de las situaciones que se dan dentro de las iglesias. Ustedes saben que la iglesia de Éfeso es una iglesia que cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, una de las cosas que le dice es que ellos tienen mucho amor, fe y también esperanza. Es una de las cosas que esta iglesia sobresalía en ese entonces. Sin embargo, más adelante, en el ir y venir de la vida, pues el Señor Jesucristo le dice que ha olvidado su primer amor. Y a veces nosotros, eso es lo que sucede en nuestras vidas. Seguimos siendo evangélicos, seguimos siendo cristianos, seguimos estando en la iglesia, pero hemos dejado aquel fervor por nuestro Dios, aquel amor que sentíamos como cuando estábamos recién convertidos. Yo me recuerdo que cuando yo acepté al Señor y salí del lugar donde yo fue esa decisión que tuve, yo salí corriendo, feliz, contento. Yo iba, pero de veras emocionado que había aceptado al Señor, y corrí desde el Hotel Presidente, corrí hasta donde está casi la cuestión de los militares, y todavía corrí más allá, y era una cuestión que yo me sentía tan emocionado. Había quitado Dios una gran carga de mi vida, y yo me recuerdo que eran las 2, 3 de la mañana, y yo leyendo la palabra de Dios, había ese fervor, y muchos comenzamos así. Lastimosamente después eso se va apagando, y aunque siempre seguimos congregándonos, pero ese fervor por nuestro Dios, ese deseo de evangelizar, ese deseo de servirle al Señor en su iglesia, se va apagando. Y lastimosamente muchos hermanos o muchas iglesias son así como la iglesia de Éfeso. Gracias a Dios que hay iglesias como la de Esmirna y la de Filadelfia, que Dios no les dice nada mal. Ellos estaban yendo bien, estaban yendo excelente, en el camino que el Señor quería. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia estaban, Dios no les dice nada, el Señor no les dice nada de lo malo que están haciendo. Lastimosamente, la iglesia de Pérgamo sí tenía 2 doctrinas malas que estaban practicando: la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Balaam es aquel que se dejó sobornar y también puso tropiezo al pueblo de Dios, y los Nicolaitas eran inmorales. Esa iglesia pues entonces era de aquellas que eran sobornables, hermanos corruptos, si podemos decir así algunos, y también inmorales. Y Dios pues reprende a esa iglesia y le dice que se arrepienta, y que si acaso ella vencía, pues entonces el Señor la iba a recompensar. La iglesia, mis hermanos, de Tiatira, esta iglesia toleraba a esta mujer que se le pone por nombre Jezabel. Es esa Jezabel de mujeres que ponen estorbo a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios, mujeres inmorales, corruptas, y que estos hermanos, ese tipo de hermanas, digámoslo así, entre comillas, las toleraban y las aceptaban como tal. Eso Dios reprende eso a esta iglesia por tolerar esa inmoralidad. Entonces, hermanos, no debemos nosotros tolerar esas cosas. Si Dios reprende eso a estas iglesias, pues también nos va a reprender a nosotros si nosotros los practicamos. La iglesia de Sardis
que tenía el sobrenombre de viva, pero estaba muerta, dice el Señor. Es de aquellas iglesias que tienen muchas actividades, que tienen muchas cosas que están haciendo, que hacen esto, que hacen lo otro, que hacen aquello, pero espiritualmente esta gente no está haciendo absolutamente nada. Entonces Dios pues está diciendo a nosotros como iglesia Alfa y Omega que tengamos cuidado de no comportarnos como esas iglesias. Y la iglesia de hoy es la iglesia Laodicea. Una iglesia que no es ni fría, que se manifiesta que de verdad está apagada, no es una iglesia que está caliente, como dice el Señor, en el sentido de que está ferviente en amor, sirviéndole al Señor. Era una iglesia tibia, acomodada. Una iglesia de las que hacen culto, pero que realmente no tienen un compromiso con Dios. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros pensemos en estas cosas. Y siempre, si ustedes se fijan, en cada una de las iglesias, de los mensajes a la iglesia, el Señor siempre termina: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el Señor me está diciendo: escucha con atención lo que te estoy diciendo. Escucha con atención, Alfa y Omega. Escucha con atención, hermano tal o hermana tal. Hágalo, por favor, póngale usted su nombre. Dios me está diciendo: escucha con atención lo que te estoy diciendo, Jorge. Escucha con atención lo que te estoy diciendo, Sari. Y así póngale el nombre de ustedes, mis hermanos. Dios nos está diciendo eso. Él nos está diciendo que Él sí reconoce las cosas buenas que hacemos y las toma en cuenta. La misma palabra de Dios nos dice que Dios, en Hebreos, que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que cada uno de nosotros hacemos en favor de su iglesia. Pero también Dios nos dice que aquellas cosas que no le agradan, Él quiere que nosotros las quitemos de nuestra vida. Y nos está diciendo: escucha lo que te estoy diciendo por medio de este mensaje. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener eso y ver que esta iglesia tenía una condición miserable. A pesar de ser una iglesia del Señor, a pesar de que esta iglesia comenzó bien, Pablo la menciona aquí en la carta de los Colosenses. Pablo menciona esta iglesia. Pablo estaba preocupado por esta iglesia. Pablo oraba por esta iglesia. Y años más tarde, porque Pablo murió antes del 70 de Cristo, probablemente Pablo escribió su última carta por el 68 después de Cristo, y esta carta o este libro que Juan escribe, lo escribe más o menos entre 95 a 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ya pasaron unos 40 años por lo menos, y en 40 años esta iglesia se ha desviado. Mis hermanos, la Laodicea se hallaba a unos 160 kilómetros al este de la iglesia de Éfeso. Estas iglesias estaban cerca, estas 7 iglesias estaban cerca en el Asia Menor, y fue fundada, no la iglesia, sino esta ciudad fue fundada por Antíoco II, más o menos entre el año 261 y 246 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que este Antíoco era uno de los gobernantes seleucidas que estaban en el tiempo del imperio de Grecia. Entonces, pues desde entonces esta iglesia fue fundada, y Antíoco le puso el nombre de Laodicea en homenaje a su hermana y esposa, que también así se llamaba, Laodicea. Algunos dicen que se llamaba Laodicea, pero otros dicen Laodicea. Probablemente, no sé cuál de los dos nombres será el correcto, si es Laodicea o Laodicea, el nombre de ella. La ciudad sí se llama así, y la iglesia, pues, es la iglesia que estaba en esa ciudad. Y Antíoco Epífanes pobló esta ciudad con sirios y también con israelitas que él había despojado de sus tierras y los envió hasta allí. La Laodicea estaba situada, mis amados hermanos, en una región muy grande, una región muy hermosa y una región muy llena de ovejas negras. Y siempre la mayoría de la gente tenía ovejas blancas y se sacaba la lana y se tejía con lana blanca, pero esta era una lana negra, y esta lana, por ser negra y era muy brillosa,
se hizo muy fina y también se hacía ropa de eso y era muy extraña, pero a la vez hermosa, y por eso es que ellos se hicieron de dinero. Por una de las cosas que les dio dinero a la Odisea es la lana negra, y de ahí se hacían vestidos, ¿no? Y ellos exportaban ya esos vestidos desde aquella época, mis amados. Y entonces todo esto tiene sentido porque el Señor dice lo que dice, y eso siempre les he dicho a ustedes, que nuestro Dios es un gran pedagogo, porque el Señor siempre utiliza la naturaleza para ilustrarnos y enseñarnos lo que Él quiere, porque queda más en mente. Y ellos entendían esto. Entonces ellos exportaban esto también. Ellos tenían un polvo allí que lo combinaban y hacían de él un colirio, y el colirio también lo exportaban, y era muy famoso por ese colirio, y también tenían muchas minas de oro, y ellos exportaban ese oro. Así es que ellos tenían, de veras, la Odisea, esta ciudad era una ciudad rica, era una ciudad acomodada, era una ciudad que de veras era próspera. Y la iglesia, pues ustedes saben que una iglesia, dependiendo cómo está la cultura, cómo está el lugar, pues así también es la iglesia. Entonces esta iglesia también se hizo rica, y de verdad que ellos también tenían allí muchos bancos. Imagínense ustedes, ya existían los bancos desde entonces, ¿no? Ya ellos tenían muchos bancos, ellos exportaban mucho oro, tenían colirio, tenían todas estas. La verdad es que era una ciudad próspera, tenía mucho dinero. Tal era que el emperador Nerón, en el 60 después de Cristo, hubo un terremoto allí y mucha parte de esta ciudad se destruyó, y el emperador Nerón le ofreció ayuda financiera para la reconstrucción de la ciudad, y vinieron ellos y le dijeron que no necesitaban de su dinero, que ellos tenían suficiente dinero para reconstruir su ciudad, y así lo hicieron. Ellos reconstruyeron su ciudad, y pues lastimosamente más adelante fue destruida, pero sus ciudadanos eran orgullosos y ricos y no aceptaron esa ayuda. En el siglo XI, esa ciudad, mis hermanos, fue conquistada por los selyúcidas, pero los cruzados cristianos la recuperaron en el 1119 después de Cristo. Sin embargo, 2 siglos más tarde, mis hermanos, en el año 1300, 1400 más o menos, esa ciudad fue destruida, y ya no se recuperó desde entonces, y hoy está allí construido un pequeño pueblo que se llama Esquitizar, que significa viejo castillo. Entonces vean ustedes cómo a veces las ciudades influencian mucho en el quehacer de los cristianos, y nosotros tenemos que tener cuidado. La iglesia, hoy por hoy, mis amados, la iglesia de Cristo en nuestra época está pasando por un periodo de verdad de tibieza. Ya la iglesia no quiere ese compromiso con Dios, ya no quiere ese esfuerzo, quiere ganar la vida así al suave. Vamos al culto, recibimos al Señor, damos nuestra ofrenda, y ahí terminó todo. La verdad, mis amados, es que se está cayendo en una situación como esta, donde la iglesia quiere tener un cristianismo sin compromiso con Dios. Casi nos parecemos a la gente que vamos a evangelizar, y ustedes se fijan que la gente la vamos a evangelizar, les presentamos el plan de salvación, le decimos que si quieren aceptar a Cristo para no ir al infierno, y dicen que sí, les decimos que necesitan edificar sus vidas y que necesitan asistir a la iglesia, y ahí dicen ya que no. Ellos quieren salvarse, pero no tener una relación de compromiso con Dios. Ellos quieren salvarse, pero seguir viviendo su estilo de vida. Y a veces nosotros, los cristianos, caemos en eso también. Queremos gozar de Dios, pero también queremos gozar del mundo. Y la palabra de Dios dice que el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, mis amados, no podemos estar abrazando al mundo y abrazando a Dios. El Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces tengamos cuidado nosotros de no parecernos a la iglesia de la Odisea, porque hoy, mis amados, la iglesia a nivel mundial está casi así.
ya no quiere salir a evangelizar, ya no quiere tener un compromiso con el Señor, ya no quiere llegar a los cultos entre semana, ya no quiere de veras trabajar para el Señor, no quieren eso. Solo quieren venir a su misa evangélica, pegarse al pecho y después irse y estar tranquilos. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros que reconozcamos cuál es nuestra verdadera condición. Entonces nosotros de verdad debemos de saber y reconocer cuál es nuestra verdadera condición. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su verdadera condición con Dios? ¿Cuál es su verdadera condición con Jesús? ¿Es una persona que está ardiendo por el Señor, le sirve al Señor, vive para el Señor? ¿O es usted una persona que está muerta espiritualmente o es una persona que está tibia? Y la gente tibia, el Señor dice que la vomitará de su boca. Es repugnante al Señor aquellos que son hipócritas, aquellos de doble ánimo, como dice la palabra del Señor, aquellos que son como las ondas del mar que van donde el viento los arrastra. El Señor no quiere ese tipo de cristianos. El Señor quiere cristianos verdaderos, entregados al Señor. Y entonces fíjense ustedes que el Señor nos dice que reconozcamos cuál es nuestra verdadera condición, en primer lugar, atendiendo cómo se identifica el Señor con nosotros. Atendiendo cómo se identifica el Señor con nosotros. Esto no está ahí por gusto, mis hermanos. Esto no está ahí solo para adornar lo que Él quiere decir. Oigan lo que dice la palabra del Señor entonces aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Oigan esto. He aquí el amén, dice el Señor, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Mire cómo se identifica el Señor. Y el amén, mis hermanos, significa que así sea. Cristo es la confirmación, mis hermanos. El Señor no le gusta las cosas tibias ni nada de eso. No le gustan las cosas fluctuantes al Señor. Él quiere que usted también sea así. Usted es cristiano, puede decir amén. Entregado, amén. Así es. De eso soy yo. Así como mi Señor, así soy yo. El que dice la última palabra. Ustedes saben que el amén significa así sea, así es, lo confirma, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. Yo soy el amén. Yo soy el que dice las cosas como son. El que dice las cosas y así se cumplen. Ese soy yo. Además de esto, el Señor se sigue identificando un poco más y dice: soy el fiel y el verdadero. Oiga esto, mis hermanos. Yo soy el amén, yo soy el que dice las cosas cabal, yo soy el fiel a mi Padre. Al final dice: así como yo vencí y estoy sentado a la par de mi Padre, así quiero que ustedes venzan, dice el Señor. Yo fui fiel, yo llegué hasta las últimas consecuencias, yo dije la verdad, dice Cristo. Ese soy yo. El principio de la creación no está hablando, como dicen los PJ, que está hablando que Jesucristo es el primer ser creado. No, ese no está hablando de ahí. La palabra del Señor protos es primero, en el sentido de primero, de primogénito, pero la palabra que utiliza aquí el apóstol es arché, que significa mayormente uno que es primario en el sentido de ser soberano, ¿no? Allá en Colosenses usted sabe que dice que es el primogénito de toda creación, en el sentido de que todo lo que existe por él ha sido hecho, mis hermanos, y nada de lo que existe, dice la palabra de Dios, ha sido hecho sin él. Entonces el Señor Jesucristo es el que está al principio, es el que tiene primado, es el que tiene potestad sobre nosotros. No está hablando de principio en el sentido que el Señor es creado, Él es Dios, no puede ser creado. Entonces la palabra no es proto, sino que es arché. Y pues Cristo, mis hermanos, es aquel que por medio de quien Dios creó todas las cosas y Él es el jefe. Eso significa principio. La palabra arché es jefe, soberano de toda la creación. Entonces fíjense ustedes esto es lo que dice el Señor. Yo soy el amén, de que cuando digo las cosas así se hace. Yo soy el fiel y verdadero, y soy el soberano. Ese soy yo. Te digo las siguientes cosas que van, dice el Señor. Entonces fíjense ustedes una cosa. Él es el primero, Él es el soberano, Él es el que dice las cosas como deben de ser,
Y además de eso, Él en su ministerio aquí en la tierra fue fiel y fue verdadero. Mi pregunta para nosotros es, ¿cómo somos nosotros? ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿Somos verdaderos o veraces en nuestra manera de conducirnos en la vida cristiana? ¿O solo somos pantalla aquí entre nosotros? ¿Qué estás haciendo tú allá afuera? ¿Qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? ¿Qué está haciendo usted, mi hermano, mi hermana, allá afuera? ¿Cómo vive usted? ¿Vivimos afuera como vivimos aquí adentro? ¿Podemos decir nosotros estamos siendo fieles a nuestro Dios y somos veraces en todo lo que nosotros hacemos aquí y en la China? Esa es la cuestión. ¿Cómo está viviendo usted allá afuera? ¿Qué está haciendo usted allá afuera? ¿Cuál es su manera de vivir cuando no está aquí entre nosotros como iglesia? ¿Está siendo usted fiel al Señor? ¿Es veraz en toda su manera de vivir? ¿O está viviendo con una doble vida? ¿O estamos viviendo con una doble cara? ¿Cómo es la cosa? Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y esta iglesia es una iglesia que no es que está muerta en sí, mis hermanos, porque es una iglesia. Y el Señor está dirigiendo una carta a una iglesia que tiene actividades, que tiene cultos, que están haciendo cosas. Pero fíjense que es tal lo que está haciendo malo y casi todo cómo se está comportando, que no tiene nada bueno que decirle. Aunque podría decirle, haberle dicho al Señor, algo que me gusta de ti es que a pesar de las circunstancias sigues adelante. Por lo menos estás teniendo actividades. Pero el Señor eso no le interesa realmente. El Señor no le dice nada bueno que está haciendo esta iglesia. No hay nada que elogiarle a esta iglesia, a pesar de que es una iglesia. Entonces, mis amados, Dios sabe lo que usted está haciendo y lo que yo estoy haciendo. Dios sabe cómo estamos viviendo nosotros aquí y allá afuera. Dios sabe el compromiso que realmente tenemos con nuestro Señor. Él lo sabe. Y Él sabe si usted es tibio, si usted es frío, si usted es caliente, si usted es una persona de doble ánimo, si usted es una persona, perdóname la expresión, pero usted es una persona hipócrita, el Señor lo sabe. Dios sabe cómo nosotros estamos actuando allá afuera, aquí adentro y en todo nuestro estilo de vida. Entonces, pues, el Señor quiere que nosotros tengamos esto y Él se identifica con su iglesia. Y Él se está identificando con nosotros. Él quiere que sepamos cómo es Él. Él es el amén. Él es el fiel y Él es el verdadero, ¿no? Y Él es el que está por encima de todos nosotros. Él quiere que nosotros seamos como Él, que nos comportemos así. Que si usted dice una cosa, que, como dijo el Señor, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Que lo que usted dice, así es. Que lo que usted dice que no, no es así. Y es una cosa más hermosa que eso. No hay cosa más linda que sus padres o sus hermanos le digan a usted, yo quiero confiar en usted, yo quiero saber, y que cuando usted me diga, así es la cosa, así son las cosas. Pero eso de que no confíe en uno, solo quiero decirle esta anécdota. Me recuerdo una vez, por cría fama, ¿verdad? Y échate a dormir. Pues lastimosamente yo no tuve una niñez y una juventud muy buena, que digamos, no era creyente. Digo esto. Y llegaron a darle queja a mi papá, ¿verdad? De que habían atropellado a una niña con una carreta de rodos, esas carretas, pero era bien grande la carreta de rodos. Y entonces vinieron y le dijeron que era el hijo de Don Salvador, que ese bicho había sido y que no sé qué, ¿no? Yo tenía unos 14, 15 años. Y la cosa es que llegaron ahí a dar la queja y mi papá era de aquella gente que no quería que saliéramos para nada, para no tener problemas con nadie. Y yo venía bien tranquilo, caminando, y él estaba ahí, la gran bulla afuera, y yo dije, ¿qué habrá pasado en casa? Algo habrá pasado, que no sé qué. Y no sabía que no era conmigo, ¿verdad? La cosa es que yo llegaba y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me papá? Y primero sopapo, yo solo la cabeza, no nada con onda. Y que vos fuiste, que atropellaste a la niña de enojo. No, yo no he sido nada, yo ni he estado aquí. Yo no he estado aquí para nada, ni por cerca. No, cómo no, es que la señora dice que vos fuiste, que no sé qué. Ahí ahí en la calle, no anduvo con honor.
Allá después, gracias a Dios que venía el Chele, no sé ni cómo se llama todavía, pero sí le decíamos el Chele nada más. Y me vio ahí chillando que me estaban, más bien me vio que me estaban dando y él, pero después me dice, ¿por qué te pegaron? Porque dije que yo atropellé. No, me dice, yo sé quién atropelló. Y él sabía quién lo había atropellado, ¿no? Y dijo, no, era el hijo del fulano de tal, yo lo vi, yo sí, no sé qué. No fue Jorge. Le dijo, el papá no sé cuándo. Bueno, por el sí o por el no, ya te... Me dijo la mala palabra, ¿verdad? Pero no me dijo, ya te pegué. Por el sí o por el no ya me había dado, ¿no? Porque no tenía buena fama, hermanos. Lastimosamente, cuando uno tiene mala fama de pleitista, de vago, lo que sea, los papás después no creen en uno, ¿no? Y yo llorando ahí de resentido, haciéndome, ¿verdad? Porque ahí para que mi papá me dijera, pobrecito mi hijo, le pedí nada, que perdoname hijo, que yo me dejé y me exalté y te pegué y perdona, nada, que por el sí o por el no ya te pegué, ¿no? ¿Verdad? Para que otra vez, por si acaso, no vaya a ser verdad, no va a ser que hoy sí no sea verdad, pero mañana sí puede ser verdad, por el sí o por el no te pegue. Entonces, hermano, imagínense ustedes en eso. ¿Qué tal Dios con usted? Gracias a Dios que Dios no se equivoca, no es como el papá que se equivocó. Pero Dios sí sabe lo que están haciendo. Dios sí sabe cómo usted está viviendo. Y a Él no lo podemos engañar. Y Él dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros estamos haciendo, tarde que temprano, nos va a venir la recompensa. Entonces, mis amados, Él es el sí, Él es el amén, Él es el fiel y Él es el verdadero. ¿Cómo somos nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Y yo creo que el Señor dice más adelante, y la verdad es que reconozcamos cuál es nuestra verdadera condición, atendiendo, mis hermanos, cómo Él describe, o cómo nos describe el Señor. Oigan lo que dice ahí en el segundo punto. Dice el Señor así, yo conozco tus obras. Yo sé quién sos, Brian, dice el Señor. Yo sé quién sos, Jorge. Yo sé quién sos, fulano de tal. ¿No? Yo sé lo que estás haciendo. A mí no me vengas con cuentos, dice el Señor, ¿no? Yo conozco tus obras. Y yo sé que tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una persona fría es algo repugnante o alguien repugnante al Señor. Y el Señor saca esto porque esta ciudad, a pesar del dinero que tenía, a pesar de todas esas comodidades que tenía, no tenía manantiales. Y ellos traían el agua de una ciudad, me acuerdo el nombre, lo leí, pero no me acuerdo el nombre de la ciudad, mis hermanos. Y esta ciudad tenía aguas termales. Y ellos hicieron canales así por gravedad, desde la ciudad donde estaban. Y entonces el agua era termal, pero en el camino y con el sol y con el aire ya no era caliente, pero tampoco era fresca, era tibia. Y tome usted agua tibia. Usted puede tener mucha sed, pero si su agua está tibia, yo me acuerdo cuando andábamos nosotros en los buses, ahí siempre mi tío José María andaba con una pichinga, como decimos nosotros, un galón, y ahí andábamos agua. Pero lastimosamente andaba pegada al motor, ¿no? Entonces siempre que queríamos tomar agua, porque ya va a ser, ¿verdad? Uno primero lo que hace es que se medio enjuaga, bota un poco y después le traga pone un par de tragos, pero lo primero que uno hace es que bota. O si más o menos toma, después bota, porque el agua tibia no es muy agradable al paladar. Entonces tome usted agua tibia y va a ver usted cómo se siente de rico, ¿verdad? Uno se anda queriendo con hielo, agüita de la refri y toda la cosa. Pues entonces el Señor sabía que mucha gente al tomar agua, porque tenía su propia, digamos así, alcantarilla, su propia pila donde daba esa agua, y la gente tomaba de esa agua, mucha gente tomaba, pero también la botaba. Muchos lo que hacían era que agarraban, llenaban sus cántaros, sus tinajas, y la ponían a la sombra y después tomaban agua. Pero la gente a veces tenía sed. Y mucha gente entonces, como no es algo agradable, entonces se bota y se escupe. Lo que Dios está diciendo con esto, mis hermanos,
con esta analogía es alguien tibio, dice el Señor, no es muy agradable. Porque alguien tibio es alguien que no está ni frío en el sentido de que uno frío dice, necesito de Dios. La gente anda allá afuera, se ha alejado del Señor, y uno dice, ese hermano está caído o esa hermana está caída, y uno dice, la necesita del Señor. Alguien caliente es alguien que está ferviente por el Señor, alguien que le está echando ganas, alguien que está trabajando para el Señor, alguien que busca al Señor. Es una persona de oración, es una persona que ayuna, es una persona que lee la palabra, es una persona que sirve al Señor, es una persona que está dando el 100% a su Señor. Pero una persona tibia no reconoce su necesidad. Una persona tibia cree que está bien. Y ellos creían que estaban bien. Porque más adelante el Señor dice, tú crees, ¿no? Y te dice que no tienes necesidad de nada, esto y esto y esto y esto. No te das cuenta, dice el Señor, que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Entonces, fíjense ustedes, ellos creían que estaban bien. La gente tibia cree que está bien, hermano. La gente tibia dice, sí, mire, no hay que ser tan, pues sí, no es porque tan fanático, no. Mire, uno va a la iglesia, uno va de vez en cuando, uno va así, estamos bien. No estamos haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo. Hermanos lindos, una de las cosas que el Señor quiere es que tengamos cuidado en ese sentido. Fíjense lo que dice el versículo 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío y caliente, dice el Señor. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de tu boca, de mi boca, dice el Señor. Okay. Y dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga cómo describe Dios a ese tipo de personas. Entonces, pues, mis hermanos, Dios está hablando aquí con cristianos. Dios no está hablando aquí con gente inconversa. Está hablando con creyentes, pero creyentes tibios. Creyentes que se han acomodado a un estilo de vida que no es el que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que atender y saber cómo nos describe. Los cristianos tibios, mis hermanos, son gente sin vida, indiferente, autosuficiente, independiente del Señor, y no toman en cuenta lo que el Señor quiere, sino que viven su propio estilo de vida. Viven su vida como ellos quieren. Y Dios dice, esa gente con ese estilo de vida es repugnante a mí. Es como el agua tibia que se vomita de la boca. Por eso nosotros tenemos que tener eso en mente, que reconozcamos cuál es nuestra verdadera condición con el Señor. En tercer lugar, atendiendo lo que el Señor le desagrada de nosotros. ¿Hay algo que Dios le desagrada que usted está haciendo? ¿Hay algo que Dios le desagrada que usted está practicando? ¿Hay algo que Dios le desagrada que usted no está haciendo? ¿Qué es? Atienda eso. Atienda lo que el Señor le está diciendo hoy por medio de este mensaje. Esto que estás haciendo, que tú lo sabes, no me agrada. Esto que estás haciendo, que tú lo sabes, es algo que a mí no me gusta. Y más adelante el Señor nos va a decir, arrepiéntete, porque si no, voy a hacer esto y esto contigo. Y eso va con usted, mi hermano, mi hermana, y conmigo hoy. Esto no es para la gente de afuera. La gente del mundo, ya nosotros sabemos que va para el infierno. La gente del mundo no son hijos de Dios, solo son criaturas de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos ha adoptado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces nosotros sí tenemos por qué preocuparnos por esto. Entonces, mis amados, no caigamos en lo que está cayendo la mayoría de la iglesia ahora. Todos quieren un evangelio o un cristianismo light. Un cristianismo que se adapte a su estilo de vida. Un cristianismo que se adapte a cómo ellos quieren vivir. Dios no quiere eso de usted ni de mí. Dios quiere que seamos personas fervorosas, fervientes en amor, fervientes en obras. Eso es lo que el Señor quiere. Para algo, por eso dejó el Señor, y para algo dejó el Señor eso escrito en su palabra. Está escrito en la palabra de Dios.
para que nosotros pongamos atención a estas cosas y no digamos después, ¿por qué me va así? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué estoy tomando estas decisiones que no son, que me traen dolor, que me traen angustia? ¿Por qué hice? ¿Por qué esto y lo otro? Hermano, nosotros somos el propio arquitecto de nuestra vida. O usted puede construir su vida con oro, plata y piedras preciosas, o usted puede construir su vida con heno, paja y hojarasca. De verdad. Yo espero en Dios que usted esté construyendo su vida como Dios quiere. Me encantaría de aquí a unos años, si el Señor me permite vida, 15, 20 años, verle próspero, verle bendecido, bendecida, y no que esté sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. No hay cosa más triste que eso, hermanos. Ver hermanos que no pasaron de lo mismo, ver hermanos que toda la vida están en esto, ver hermanos que están sufriendo por sus decisiones que no fueron acertadas, por sus decisiones que no fueron las correctas. ¿Por qué? Porque aunque Dios dice, aunque el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no hicieron caso. Siempre el Señor termina con esto: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre termina así en las 7 cartas el Señor. Y esa es una advertencia. El que tenga oídos, ¿para qué sirve el oído? Para oír. Y no solamente debemos de oír, sino escuchar. Escuchar es poner atención, estar atento a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y eso le está diciendo el Espíritu Santo hoy. Yo no tendría la sabiduría para hacer esto, mis hermanos. Este mensaje no es mío, es de mi Señor. Solamente lo saco y se lo digo a ustedes, pero esto es palabra de Dios. No es mía, mis hermanos. Es demasiada sabiduría. Demasiada sabiduría es demasiado para nosotros. Pablo mismo dijo, no, que la sabiduría de Dios es demasiado, no la puede entender. El mismo salmista también dijo eso. Entonces, mis hermanos, esto no es de nosotros los pastores, es de Dios. Dios desea que hagamos una decisión por Él, una decisión en cuanto a nuestra devoción y sumisión. Dios no quiere que nosotros seamos repugnantes, repulsivos a Él, algo que sea que nos vomite, que nos eche, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no es agradable. Eso es lo que el Señor está diciendo. El frío representa, ustedes saben, el estado del inconverso, el estado de un cristiano caído. El caliente es el que está con fervor y devoción para el Señor. Pero la verdad es que el tibio es sin propósito. No sabe para dónde va, no sabe lo que quiere. Todo le da igual. Si quiere sirve, si quiere no sirve. Si quiere va, si no quiere no va. Si quiere obedecer, si no quiere desobedece. Y entonces así va la vida, ¿no? Y entonces eso es, como dijo Santiago, como la onda del mar que es arrastrada por donde el viento la lleva, ¿no? Y Dios no quiere que nosotros seamos así, de esa manera. Entonces, pues, nosotros tenemos que ver lo que el Señor nos está diciendo y atender esto. Porque el Señor dice, ojalá, por tanto, yo soy rico, me he enriquecido, dice el Señor, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta gente podría decir eso. Nosotros no, porque nosotros no vivimos en una sociedad rica, no somos ricos nosotros, mis hermanos, hablando materialmente, ¿no? Pero a veces nosotros podemos decir, nosotros tenemos la buena doctrina, nosotros tenemos la mejor doctrina, nosotros sabemos muy bien. La arrogancia, Dios dice, no seas arrogante, porque el arrogante cree que no tiene necesidad de Dios. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es eso de ser pobre en espíritu? El pobre en espíritu es aquel que reconoce su humilde condición o su precaria condición y le dice al Señor, no puedo, perdóname, ayúdame. Ese es el pobre en espíritu, el que reconoce su necesidad de Dios. El pobre en espíritu, mis hermanos, siempre está dependiendo de Dios. Es como aquel publicano que subió al templo a orar y él solamente estaba así, ten misericordia de mí, o sea, propicio a mí que soy pecado, ten misericordia, y recibió misericordia. En cambio, el arrogante fariseo decía, Señor, te doy razón porque no soy como otro. Señor, la gente arrogante, la gente que cree que está bien, es la que te puede estar a veces peor. Entonces Dios dice, no seas así. Reconoce tu condición. Yo no quiero castigarte, pero voy a tener que hacerlo si no me dejas otra opción. Hermano, Dios va a tener que reprender a muchos de nosotros
si no hacemos algo que el Señor quiere que hagamos. Oiga lo que sigue diciendo el Señor, y es lo que nosotros tenemos que decir. Reconozcamos cuál es nuestra verdadera condición. En cuarto lugar, atendiendo el consejo que nos da el Señor. Atiende el consejo. Deje lo malo que está haciendo. Deje la comodidad en la que ha caído. Deje ese estado de tibieza. Deje ese estado de llevar un cristianismo light. Entregue al Señor. El que quiera de ser mi discípulo, dice el Señor, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en otra parte de la palabra dice, niégase a sí mismo cada día y tome su cruz y sígame. Oiga lo que el Señor nos está diciendo, mis hermanos. Atendamos el consejo del Señor. Versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No, o sea, oro, aquí lo que está refiriéndose todo es lo espiritual, mis hermanos. Ellos lo hacían de los materiales y ellos se conformaban con los materiales. El Señor les está diciendo, vuélvete a las cosas espirituales. Entonces, oiga esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas de verdad rico. Las cosas espirituales son las que de verdad nos hacen ricos. El Señor dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor nos dice que la sabiduría es más preciosa que el oro, que la plata y que las piedras preciosas. El Señor nos está diciendo eso en otras partes de la palabra. Y vestiduras blancas para vestirte. Ellos se vestían y tenían más que todo vestidos negros y que eran caros. Pero el Señor está hablando de vestidos negros y el Señor dice que a su iglesia se le da el privilegio de vestirse de vestidura de lino limpio, blanco y resplandeciente. Son las buenas obras. Eso mismo lo dice Apocalipsis más adelante, mis hermanos. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Oiga eso, por favor. Yo reprendo, ¿sí? Y castigo ¿a quién dice el Señor? A los que amo. El Señor no fue con mi papá que me pegó así todo porque estaba enojado y era una vergüenza para él que uno de sus hijos anduviera en cosas que no debían andar, y más que todo lo hizo por cuestión de sí mismo y no porque fue una justicia, ¿no? Pero Dios sí, mis hermanos, Dios sí castiga a aquellos que Él ama. Y dice que aunque el castigo por momento no sea cuestión para gozarlo, pero después, dice el Señor, trae frutos de justicia, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, mis amados, escuchen esto pues. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice el Señor, para que seas rico. O sea, mira, busca las cosas espirituales de verdad. El Señor está diciendo, el Señor no está diciendo yo tengo oro de verdad. Él no está hablando como algunos evangelistas bayucos que la vez pasada vi un video donde a saber quién tiró polvito de ese doradito, y decían que era oro, y después cuando lo llevaron a la joyería se dieron cuenta que no era oro, ¿no? Hermanos, Dios no anda con esa palitada, oye. Esas son la gente que cuando el mercadeo y los sentimientos y las emociones de la gente y su deseo por querer tener dinero. Cuando el Señor dice compra de mí oro refinado, está diciendo, mis hermanos, verdades espirituales puras. ¿Tú crees? ¿Tú tienes oro? Pero ese oro no sirve, dice el Señor. Lo que yo te doy es lo mejor, ¿no? Eso es como cuando dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y toda la mayoría dice, no, yo prefiero mejor recibir y no dar. Entonces, nosotros siempre vamos en contra de lo que Dios dice, hermanos. Dios dice, es más importante las cosas espirituales. Ser rico en espiritual, dice el Señor, no solamente en las cuestiones materiales. Pero muchos quieren mejor ser ricos en lo material y pobres espiritualmente. No les importa el estilo de vida que están llevando. Se divorcian, se vuelven a casar, maltratan, extorsionan a la gente, explotan a la gente. Eso no les importa a ellos. Lo que les importa es vivir bien, con dinero, con plata. Cómo es su vida, cómo son de miserables, cómo son de explotadores, de perversos con las personas, menosprecian a la gente. Eso no les importa a ellos. Pero el cristiano debe de importarle más lo espiritual. El cristiano que se interesa por las cosas espirituales, Dios puede darle las cosas materiales,
y nunca van a ser de estorbo para él. Ya les he hablado yo de ese hombre a quien yo le compré ese carro, cuando yo se lo compré en Guatemala. No se me quita de la mente ese hombre. Con una mansión casi como de media manzana, un cuarto de manzana, con un garage para 10, 12 carros, motos, cuadrimotos, hermanos, jet ski, todo ese montón de cosas. Me dice, ven aquí, hermano, me dice, esto y lo otro, su cuartito donde tenía sus repuestos y los aceites y todo, como que es una venta de volados de aceite y toda la cosa, ¿no? Sus llaves todas bien colgaditas, todo, pero llaves taladros, llaves de todo ese hombre. A Jorge Daniel estaba pequeño y su niño le dice, vamos a mi cuarto. Y el cuarto es como que es la casa de nosotros, hermano, ¿no? Todo el cuarto del niño, ¿verdad? Tenía de todo, jacuzzi, todo, ¿no? Ese hombre nadaba en dinero, pero era tan humilde y tan cariñoso. Por eso Dios lo tiene como lo tiene. Y que Dios lo siga bendiciendo, ese hermano. No sé ni cómo estará, si todavía estará vivo o qué. No sé cómo estarán ya sus niños, ya estarán grandes también, ¿no? Solo 2 hijos y tenía 8 carros, 9 carros. El mío, ¿por qué le voy a dar a usted así? Porque usted, mi hermano, se lo voy a dar así. Yo no creo que me lo regaló, me lo vendió. Yo voy a querer que me lo regalara, ¿verdad? Pero tampoco era tan bueno el hermano, ¿no? Pero hermanos, humilde si era, dadivoso si era. Nos atendió a nosotros como que si éramos gente de dinero, o sea, sin miramientos. Este sí lo voy a atender bien porque tiene pisto, este no. No, esa gente era con todos parejos. Y me contaba el pastor, porque ese pastor fue compañero mío en el seminario, me contaba que era un hombre que ahí en la iglesia lo querían porque era un gran hombre. A pesar de toda la plata que tenía, eso me dijo él, un hombre humilde. Un hombre que más excepción de personas. Ese tipo de gente es la que Dios quiere, hermanos. En eso quiere Dios que seamos ricos, en buenas obras, en lo espiritual, no solamente en lo material. Entonces dice el Señor, para que tengas vestiduras blancas para vestirte. Vean ustedes, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cómo si es una iglesia que tenía dinero, que tenía vestidos de normales como los nuestros? Esa gente tenía plata y tenía vestidos, pero Dios dice para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. A pesar de que eres una iglesia rica, dice el Señor, eres una iglesia miserable espiritualmente, no tienes nada, estás desnuda espiritualmente. Oiga, eso es lo que Dios le está diciendo. A veces nosotros nos dejamos impresionar porque una iglesia tenga un gran templo, porque tengan esto, porque tengan lo otro. Para Dios eso, si esa gente, si esa iglesia tiene eso, pero es rica en buenas obras y es rica espiritualmente, bendito sea el nombre de Dios. Pero a veces nosotros nos dejamos impresionar por eso, hermanos. Nos dejamos impresionar por la ropa, nos dejamos impresionar por las joyas, por los carros. Si alguien nos llama por teléfono, voy a comer a mi casa y hay una gente que tiene plata y que esto y lo otro, no hayamos ni qué hacer. Pero si nos llama una gente humilde y toda la cosa, vamos, pues solo porque ya nos invitaron. Qué pesadez ir. Entonces Dios dice, no, sean ricos en buenas obras, sean ricos espiritualmente, ¿no? Y eso es lo que el Señor está diciendo. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo que tú vendes y se lo vendes a otros espiritualmente, tú eres ciego. Más adelante se lo dice el Señor. La palabra de Dios nos dice, mis amados, que el pecado nos cega. Y muchos de nosotros podemos estar en eso. Podemos estar ciegos, no vemos. Los demás hermanos nos están viendo y no tienen el valor de decirnos, pero los demás hermanos nos pueden estar viendo lo malos que nosotros somos, y casi siempre la persona que está en problemas, la persona que está así, no ve lo que está pasando en su vida. Pero el Señor dice, acércate a mí y yo te voy a enseñar lo que estás haciendo. Yo te voy a abrir los ojos para que veas tu situación. Y Dios le está diciendo a usted ahorita esto. Y entonces dice el Señor después, de verdad, que nosotros reconozcamos cuál es nuestra verdadera condición, atendiendo el desafío que nos propone el Señor. Atendiendo el desafío.
lo que el Señor nos propone. Y antes dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso o celosa, si usted es mujer, hermana, y arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentir significa, ¿qué significa arrepentirse, hermanos? Dar media vuelta. Estoy haciendo esto malo. No dice Señor ¿cuál es la palabra esa? A la que hizo Judas o lo que se hizo Judas, esa palabra no he oído ahorita. Remordimiento. El remordimiento, mis hermanos, solo me hace causar tristeza. Ay, qué desgracia la que estoy, ay, lo que estoy haciendo. Pero no hace nada. Y sigue en esa desgracia. Solo se entristece, pero no hace nada. La persona que se arrepiente es aquel que dice, Señor, esto no está bueno, perdóname y lo dejo. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es como la palabra conversión. Conversión significa media vuelta. Pero muchos solo queremos tener remordimiento. Perdón, esa es mentira. Dios ya sabe que esa es mentira, ese cuento, ¿no? Dios ya sabe que la gente que solo tiene remordimiento es la que no se va a arrepentir. La gente que tiene remordimiento está pegándose el pecho en una religión falsa, pero no hace algo. La gente que se convierte al Señor es la que da media vuelta y se vuelve al Señor. Entonces el Señor dice, arrepiéntete. Da media vuelta, pues, deja de hacer lo que estás haciendo. Eso es lo que dice el Señor acá. Y luego después dice, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Imagínense ustedes esto. Oigan esto, pueblo precioso, por favor, escúchenlo. Atienda lo que su Señor le está diciendo ahorita. Oiga esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién está diciendo el Señor, yo estoy a la puerta y llamo? ¿A qué puerta se refiere? ¿A qué puerta se refiere? Sí, dígamelo, sin temor. Si se equivoca, se equivoca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Al corazón. Y nosotros hemos ocupado este pasaje para decírselo a la gente inconversa. Y está bien, también Dios se lo puede explicar a usted eso. Pero aquí está diciéndole el Señor Jesucristo a su iglesia, la Odisea, le está diciendo el Señor, yo estoy aquí tocando a la puerta de tu corazón, porque tú has cerrado tu corazón para conmigo. Sin embargo, dice el Señor, si tú me abres tu corazón, estaré contigo, cenaré contigo y tú conmigo. ¿Qué significa eso? Tendremos comunión. Esta iglesia no tenía comunión con Jesús. Óigalo, por favor. No tenía comunión con Jesús. Muchos de nosotros no tenemos comunión con el Señor. Podemos estar aquí, pero no tenemos comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque le estamos desobedeciendo abiertamente. Y el Señor le está diciendo a usted hoy, yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Si tú me abres, fíjese eso, si tú me abres, entraré contigo. Es decir, tendré comunión contigo y viviremos en comunión. Usted no va a comer con un enemigo. Usted tiene un enemigo y lo invita a comer, usted no va porque le pueden dar veneno. ¿No? Usted no va a poder comer con un enemigo, no puede comer con un enemigo. Estoy hablando con un enemigo. Usted no puede comer con un enemigo, va a comer con un amigo. Y la comida es muestra de comunión, de hermandad. Y por eso el Señor da esa analogía. Y aquí yo estoy a la puerta tuya, dice el Señor. Aunque tú estés aquí, aunque tú seas un cristiano o una cristiana, como no estás haciendo las cosas como yo digo, no tengo comunión contigo. Pero yo quiero que te arrepientas. Y yo estoy a la puerta de tu corazón hablándote en este momento, dice el Señor. Si tú escuchas mi voz, oigan eso. Quiere decir que algunos, porque ese sí es un condicional,
Quiere decir que algunos no lo van a escuchar al Señor. Aunque están escuchando esta predicación, no lo van a hacer. Ese sí es incondicional. Significa que no todos los que estamos aquí vamos a hacer caso. Lastimosamente. No todos vamos a hacer caso porque hemos cerrado nuestro corazón al Señor. Y estamos viviendo un cristianismo que a nosotros nos parece, nos gusta, no el del Señor. Y Dios no quiere que tú vivas, mi hermano, mi hermana, el cristianismo tuyo. Dios quiere que tú vivas el cristianismo que Él te dice en su palabra. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y fíjese otra vez, algo hermoso que el Señor nos dice: al que venciere. Quiere decir que no todos van a vencer. Al que venciere. Es decir, al que se sobreponga a ese pecado que está practicando, a ese estilo de cristianismo al que se ha adaptado, al que se sobreponga en eso, dice el Señor. Oigan lo que dice: le daré que se siente conmigo en mi trono. Oigan esto, hermano lindo, lo que le está ofreciendo su rey, su Señor. No Jorge Peña, yo no soy nada, mi hermano. Es nuestro Señor el que nos está ofreciendo esto a todos nosotros. Pero algunos no lo vamos a querer. Lo vamos a menospreciar. Y aunque Él nos está diciendo que está tocando a la puerta de nuestro corazón, algunos de nosotros vamos a cerrar nuestra puerta todavía. Yo espero que usted no esté esperando, valga la redundancia, que Dios tenga que reprenderlo, porque dice que Él castiga a quien ama. Y si usted endurece más su corazón y no abre esa puerta en este día, yo de veras le digo, y si quiere se lo digo, se lo profetizo, va a sufrir. Se lo digo con todo mi corazón. Porque Dios nos está diciendo, y a través de su palabra, que nos arrepintamos. Y al igual que usted, yo soy profeta. Todos somos profetas. Pero estoy ahorita con el privilegio de poder decirle lo que la palabra de Dios dice. Dice el Señor: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué se le dio a nuestro Señor Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Díganme. ¿Perdón? Por su obediencia. Por su obediencia. Porque Él hizo lo que su Padre quería que hiciera. Y por eso, por cuanto Él hizo y su Padre se agradó en Él, a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de los pies, y toda lengua confiese. ¿Qué, mis hermanos? Jesús es el Señor. Amén. Amén, hermanos. Hermanos lindos, Dios es amable, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y nos da a cada uno según nuestras obras. Por Dios santo, en el nombre del Señor le suplico: si está haciendo algo que no debe hacer, deje de hacerlo. Si se ha acomodado a un tipo de cristianismo que no es el que Dios quiere, deje de hacerlo. Si usted me dice: ¿y cómo, hermano, si no puedo? Dígale al Señor que no puede y reconózcalo delante de Él. Y dígale que le ayude. Y no se preocupe, Él va a hacer lo demás. Lo que el Señor siempre quiere es que usted reconozca que no puede. Y entonces usted le pide ayuda a Él. Como yo se lo he dicho a ustedes, y lo dice la palabra de Dios, Dios le dio la ley al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel reconociera que no podía cumplir la ley, que necesitaba a alguien que le ayudara a cumplir la ley, o que alguien que las rescatara de eso. Y entonces pudieran decir: sí, Señor, ven pronto, ven Jesús. O sí, Señor, te necesito a ti, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos ha dejado esto. Y ahora, cuando usted dice: no puedo, hermano, yo he querido, pero no puedo, es cierto, qué bueno que usted reconoce que no puede.
Entonces dígale a su Señor: papá, no puedo. He querido, lo he intentado, tal vez no con todas las ansias de mi corazón, pero no puedo. Pero tu palabra me dice que tú en mí sí puedes. Y cuando yo soy débil, entonces tú me haces fuerte, porque en mí se perfecciona tu poder, Señor. Y entonces yo sí voy a ser más que vencedor, o más que vencedora, si usted es mujer. Entonces, mis hermanos, así como él venció e hizo lo que su padre le dijo, por eso él está junto en el trono de su padre, y así estaremos nosotros. Y por último, mis amados, que conozcamos cuál es nuestra verdadera condición, atendiendo la voz del Espíritu Santo. Te diga: Señor, reconozco que no estoy haciendo lo que debo de hacer. No he podido, no he querido, no he tenido el valor, no he tenido la fuerza, pero yo quiero que me ayudes, Espíritu Santo, porque la verdad es que no quiero seguir en esto, porque no quiero recibir la reprensión de mi Padre. Hermanos lindos, está aquí la palabra de Dios para nosotros. Y Dios, a través de estos estudios, nos ha dicho que algunas cosas que estamos haciendo bien, que sigamos adelante. Nos está diciendo que probablemente tengamos algunas circunstancias difíciles, pero que confiemos en Él. Pero también nos está diciendo que hay cosas que no le agradan a Él que estamos haciendo. Y Él dice que dejemos esas cosas. Pueblo Santo, yo espero en mi corazón, y usted y yo escuchemos lo que el Espíritu nos ha dicho en esta mañana. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, papá. Ayuda, Señor, a tu pueblo, no solo a nosotros como iglesia Alfa y Omega. Sé, Señor, que esto se está dando en muchas iglesias hoy día. Y te ruego en el dulce nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes a todos nosotros. Por favor, ayúdanos. Gracias por tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.